Ya le estaré bien. Voy a cerrar la ventana un ratito. Vivo cerca a una avenida y tienes la facilidad de que todo está sequísima y no sufres con toda la movilidad, pero el ruido no deja a uno trabajar a veces. Ok, muy bien, jóvenes, tenemos la quinta sesión, ya el viernes tenemos nuestra última clase de planillas y legislación laboral. Recuerden que hemos compartido con ustedes todos los conceptos básicos o principales, ¿no? No básicos, no principales de lo que son las normas laborales, lo que corresponde dentro de lo que es un régimen general en el sector privado. Entonces, a partir de allí es que nosotros vamos a comenzar a explorar, buscar en dónde quieren especializarse, porque recursos humanos es muy amplio y una vez nos enfocamos en bienestar social, en todo lo que tiene que ver con el bienestar del trabajador. Cuando nos estamos enfocando en lo que son valorizaciones de puesto, perfiles de puesto y entramos a planillas, escala salarial. Comenzamos a enfocarnos en todo, son presentaciones nada más, PT, PLAM, FP. Entonces, con esto vamos a conocer un poquito más de lo que es la gestión administrativa del recurso humano, ¿no? Igual hay otros temas más dentro de gestión de talento humano, que es clima, cultura, desempeño, reclutamiento, selecciones, muy, muy amplio y espero que les incentive a poder investigar un poquito más. ¿Okay? Bueno, y hoy día es el Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha por los derechos o la reivindicación de los derechos de la mujer, y al respecto, sí no podía dejar pasar la clase sin comentarles, pues, lo mucho que hemos avanzado hasta hace, bueno, creo que unas décadas atrás, nosotras no teníamos participación laboral importante, es decir, los cargos ejecutivos de dirección estaban considerados solamente para los varones, porque hasta hace 50 años o 80 años, si mal no recuerdo, por lo que he estado revisando, cultura general, la información que se tiene, nos consideraban en el mismo rango que menores de edad. Menores de edad, por ejemplo, no pueden ejercer un cargo público, menores de edad, por ejemplo, no pueden tener participaciones en la dirección de una empresa, menores de edad no pueden tomar decisiones, entonces se nos ha considerado así. Hasta hace poco no podíamos abrir una cuenta de ahorros si es que nuestro papá o nuestro esposo nos diera permiso, es más, no podíamos pedir préstamos ni nada. Se ha avanzado muchísimo, pero todavía hay muchísimo por avanzar y desde donde nosotros nos toque trabajar, lo vamos a hacer. Entonces, no es una lucha solamente de mujeres, sino también de todos, ¿no? Varones y mujeres. Dicho esto, vamos a hablar sobre equidad salarial, sobre escala salarial, y justo tiene que ver un poquito con la fecha de hoy. ¿Sí? El 8 de marzo ha coincidido. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla, pero habíamos dejado una pregunta. Habíamos dejado una pregunta en el aire, como dice la canción. Por si hay una pregunta en el aire. Respecto a las capacitaciones, ¿alguien pudo investigar un poquito, revisar, ¿no? si los montos por capacitación que la empresa considera para los trabajadores se convierten o están sujetos a renta de quinta? ¿Lo han visto? ¿Lo han revisado? ¿O a su criterio de ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Debería ser? ¿No debería ser? ¿Qué piensan? A ver, repito la pregunta. Los montos que se invierten en capacitación para el personal o para un trabajador, si yo le pago la maestría a un trabajador, este monto estaría sujeto a renta de quinta. Ok, Reni nos comenta no. ¿Por qué, Reni? Reni, si gustas puedes abrir tu audio y nos comentas un poquito. Ajá, muy bien, Reni. La empresa lo asumiría como un gasto administrativo. Y es más, me parece
que la empresa lo puede deducir de los impuestos, ¿verdad? Hay unos beneficios por parte de la empresa, para la empresa, perdón. Yo recuerdo que fue el año 2010, ahí me van a corregir ustedes, salió eh, dentro de las normas laborales, dentro de las normas legales, un incentivo para que las empresas inviertan en la capacitación de sus trabajadores. Capacitación para desarrollar sus competencias. Y eso significa que podían deducir del impuesto a la renta estos gastos de capacitación que, como dice Reni, serían gastos administrativos. Por lo tanto, ese es uno de los gastos que no están afectos a lo que es renta de quinta. Si te pagan la maestría o la mitad de la maestría a la empresa, no tienes que declarar impuestos por ello. Se considera como un gasto administrativo. ¿Sí? Entonces, digamos que es esta fusión, ¿no?, del salario emocional que finalmente se convierte y que valoriza el puesto. Por un lado tenemos el salario emocional, que es el que nos estén pagando un curso, un taller, una maestría, un diplomado, lo cual nos hace sentir reconocidos porque la empresa está invirtiendo en nosotros. Y al mismo tiempo, ese salario emocional le agrega valor al puesto de trabajo, valoriza el puesto de trabajo, el perfil del puesto va a ir mejorando. Con los años, si en algún momento subes de categoría, pasas a otra área o te vas a otra empresa, ese perfil del puesto está siendo enriquecido. Entonces, sus requisitos ya básicos, o sea, lo básico, lo esperado va a ser mínimo maestría, ¿no? Deseable, no sé, doctorado, no sé, se va a enriquecer el puesto, por lo que la empresa está invirtiendo. Entonces, eso es lo bonito de esta dinámica dentro de una organización, es lo bonito de la dinámica de la gestión del talento humano. ¿Okay? Entonces, sí quería empezar con esa reflexión respecto a la pregunta que hicimos la clase anterior. ¿Okay? Entonces, a ver. Yo les voy a compartir, acá hay un enlace del diario El Peruano, donde habla respecto a la capacitación del personal, donde van a encontrar información al respecto y la relación con la renta de quinta categoría, ¿no? E indica que la norma establece que los gastos a los que se refieren, donde incluyen esos servicios educativos, no constituyen rentas de quinta categoría si son realizados con carácter general a favor del personal. Es decir, a diferencia de lo que establece la deducción de los gastos para efectos de la exclusión de la retención de quinta, sí se exigiría el cumplimiento de la generalidad. Aquí está en favor del trabajador y es para desarrollar sus competencias. Hay una ley que incentiva las capacitaciones. Ahí les dejo la información para que ustedes puedan revisarlo mejor y puedan ir investigando. ¿Okay? Muy bien, entonces continuamos, jóvenes. Vamos a hablar sobre planilla comercial, pero para hablar de planilla comercial tenemos que hablar de la valorización de puestos, que ya lo habíamos visto en la clase anterior y lo habíamos dejado ahí. Así que vamos a empezar con lo que es una escala salarial. A ver, jóvenes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de escala salarial? ¿Qué es una escala salarial? ¿Qué entendemos por escala salarial? Así, hay una imagen que nos grafica más o menos el concepto. Pueden levantar la mano o comentar por el chat. ¿Qué entendemos por escala salarial? Salarial, sabemos qué cosa es, habla de salario, ¿no? Y escala. ¿Para qué nos sirve? Más rep. Hola Martín, buenas tardes. Cuando obtienes más rep, ¿a qué te refieres con rep?
Ah, muy bien. Gracias, Gino. No tenía esa información. Rangos remunerativos en función de la jerarquía del puesto. Rangos en función del puesto. Cuando obtienes red. ¿Okay? La escala salarial es una herramienta que nos permite administrar estos rangos remunerativos, ¿no? En función de la jerarquía del puesto. Siempre debemos procurar cuidar nuestra escala salarial. Cualquier incremento de remuneración, cualquier monto que altere la planilla tiene que estar sustentado y tiene que ser autorizado. Quien maneja la planilla obviamente es una persona muy responsable, ética, que tenga valores, etcétera, porque siempre es muy fácil de repente ahí caer en alguna tentación. La escala salarial se define como el arreglo sistemático de los salarios de los diversos cargos de una empresa, teniendo en cuenta la complejidad de los mismos y líneas de reporte. En principio, las escalas salariales están diseñadas para facilitar la administración salarial. Es una herramienta, nos ayuda a poder administrar, asegurar la equidad salarial interna y mantener la competitividad, mantenerla competitiva con respecto al mercado. ¿Cuáles son los objetivos de la escala salarial? Permite una administración salarial racional, ordenada, objetiva y posible, orientada a la consecución de los objetivos organizacionales. En el sector privado, esta parte muchas veces se desordena, es mucho más, la escala salarial es más fácil controlar dentro del sector público. En el sector público hay escalas, hay rangos, hay requisitos, ya está categorizado. Pero en el sector privado, al ser flexible y haber liberalidades, la escala salarial muchas veces se termina desordenando. Y depende mucho del tipo de empresa. Si es una empresa muy pequeñita, si es familiar, por ejemplo, y es una MIPE, se desordena la escala salarial porque está el papá que le puede figurar un sueldo en la planilla de sus sobrinos, de sus hijos, pero por otro lado y aparte o por lo bajo le está dando algo adicional a sus hijos para que mantengan un rango. Entonces, ese tipo de cosas deforma las escalas salariales, ¿no? Y no permite administrarlo correctamente. Una empresa familiar, mediana, grande, donde hay tíos, primos, caen en lo mismo, o cualquier otro tipo de empresa dentro del sector privado, al haber esas liberalidades, suele pasar, ¿no? Viene un operario, habla directamente con el dueño, a veces es uno muy antiguo, tiene mucha confianza, o es un referido, qué sé yo. Saltan y pasan por encima de las instancias o jefaturas, hablan con el dueño, muchas veces el dueño trata de no quedar mal con las personas y le acepta alguna solicitud, manda la indicación, súbele 200 soles y te mueve todo. Entonces, eso se da mucho dentro del sector privado. Se da mucho en el sector privado, en el régimen agrario, por ejemplo, o a nivel obrero, a nivel operarios, hay ese tipo de desorden. Muchas veces. Hay pagos que se hacen formales, hay pagos que se hacen informales. No necesariamente una empresa formal es formal al 100%. Mantienen en la planilla con un monto y por fuera pagan otros montos adicionales. Entonces no hay un orden para poder revisar. Y es más, muchas veces esos pagos por fuera no los maneja recursos humanos ni finanzas, lo manejan por otro tipo de caja. Entonces ese tipo de cosas son cosas que debemos cuidar y son temas que ustedes van a revisar y van a ver en la realidad. Yo les comento lo que nos dice pues la teoría, los conocimientos, cuál es lo ideal, pero en la realidad se van a encontrar con este tipo de situaciones. ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? Ya viene aquí la experiencia de cada uno para poder manejarlo y poder sensibilizar sobre todo a la parte directiva. Y hablarles respecto a los criterios para el diseño de una escala salarial y la importancia de mantenerlo. Criterio fundamental, ¿no? La aplicación de las políticas salariales de la empresa. Las mismas que se evalúan en conjunto con los estándares del mercado laboral y las necesidades que tiene la empresa. Tenemos que valorizar nuestros puestos, categorizarlos y hacer un versus con el mercado laboral para poder establecer
un monto y fijar una remuneración que esté acorde, ni subvalorado ni sobrevalorado. No estemos dentro del rango, nos permita negociar con los trabajadores. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda respecto a este tema antes de pasar a criterios para pedir un incremento de sueldo? Igual ya saben, van colocando sus preguntas en el chat y yo de rato en rato voy regresando para revisar y respondiendo. ¿Okay? Hay criterios para un incremento de sueldo. ¿Cómo piden ustedes un aumento de sueldo? Están hablando desde el punto de vista de ustedes. Pero en algún momento se los van a solicitar a ustedes y ustedes tienen que responder. Entonces tienen que saber qué criterios son los que van a manejar. Ahí en la diapositiva están, ¿no? ¿Cómo piden un aumento? ¿Por qué piden un aumento de sueldo? Ok, Gino, concuerdo contigo, pero sí ahí, por ejemplo, cuando alguien me pide un incremento de sueldo basado en que cumplió sus objetivos, usualmente yo no lo acepto. Acepto más cuando veo que alguien trabajó más allá de sus objetivos. Hubo un valor agregado, ¿no? Sus objetivos eran, no sé, cumplir con ciertos requisitos, cierto rango en las ventas. Bueno, superó las expectativas. Entonces ahí hay una base por la cual yo digo, ok, también tienes razón, estás sustentando, hay un incremento de sueldo y lo apruebo. Bueno, usualmente lo preaprueba el área de recursos humanos y luego va a la dirección, ¿no? Pero ya lo paso a dirección, ¿no? Por encima de lo requerido. ¿Ok? Muy bien, Gino. Eso es muy importante. Ahora, hay ajustes especiales. Y aquí, dentro de ajustes especiales, se presta para un montón de cosas, ¿no? Que es muy subjetiva esa parte, ¿no? Es muy subjetiva. Y a veces se da porque, por ejemplo, se incrementa la remuneración para el par, ¿no? Tenemos dos subjefes de operaciones, uno que ve seguimiento, otro que ve, lo que ve piso de venta. Y a uno de ellos se le incrementa su remuneración en 200 soles. Y la otra persona gana lo mismo. Entonces se hace un ajuste especial para mantener la misma remuneración. A veces suele pasar, ¿no? Cambio de puestos, aumento de carga laboral. ¿A quién no le han pasado que le aumentan la carga laboral, pero el sueldo sigue siendo el mismo? A veces también nos pasa, ¿no? Lo ideal es que si hay un aumento de carga laboral, sea compensado de la misma forma por la remuneración. Las competencias, la reclasificación, la promoción, son criterios para un incremento de sueldo. Son los criterios más comunes. En realidad, al ser el sector privado, los criterios dependen muchísimo de las políticas de la empresa y del tipo de empresa que sea. Disculpen que están martillando por aquí. ¿Okay? Ahora, estamos hablando de planilla comercial. Entonces, estamos viendo la escala salarial que tiene que ver con la categorización de los puestos y en fin. Hay incentivos variables dentro de la planilla, que son... El objetivo es dejar los aumentos salariales a la mano de cada quien, creando incentivo que premie el esfuerzo y el logro, alineando los intereses del proyecto o la empresa con lo que las personas van llevando delante del día a día, ¿no? Vamos motivando con estos incentivos, por ejemplo, las metas de producción, las metas en las ventas, las metas de una tarea, ¿no? Inclusive hasta en gestión de talento humano, recursos humanos, en algún momento nos pusieron metas para poder cubrir en el menor tiempo posible un puesto, ¿no? Si nos daba una bonificación si lo hacíamos menos de 3 días o menos de 2 días, ¿no? Para poder incentivarnos, ¿no? Esos incentivos son variables porque depende del cumplimiento de algún objetivo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y eso también debemos colocarlo dentro de una planilla comercial. ¿Y qué es lo que va dentro de la planilla del trabajador? ¿Qué es lo que va? Va el sueldo básico con la asignación familiar,
Los conceptos no remunerativos y los conceptos remunerativos. Ahorita vamos a explicar de qué trata conceptos no remunerativos y conceptos remunerativos. Dentro de una planilla del trabajador tenemos algunos descuentos. La renta de quinta categoría, por ejemplo. Un poquito más grande para poder verlo bien. Okay. La renta de quinta categoría, ya hemos conversado respecto a la renta de quinta categoría, lo hemos conversado en la clase anterior, ese es un descuento que se hace, no retención, sino descuento, es un tipo de descuento. Existe la cuota sindical, que se deduce de la remuneración del trabajador a pedido del sindicato. Descuento por alimentos, para los trabajadores que tienen una orden judicial, deben descontar los ingresos netos del trabajador, el monto a retener. Se hace una retención de alimentos, no se descuenta, no se queda el trabajador, es una retención. La mayoría de estas cosas son retenciones. La retención de quinta lo retengo y lo declaro en los impuestos cuando declaro el PLAME y lo pago a la SUNAT. ¿No? Le entrego a la SUNAT. Yo, empleador, le entrego a SUNAT. Cuota sindical, retengo el monto y lo deposito a la cuota sindical. Descuento por alimentos, retengo el monto y se deposita o se emite el cheque para quien el juez haya indicado. El sistema pensionario es una retención obligatoria, retengo ese monto y lo deposito en la cuenta del trabajador. Esa es la diferencia con el resto, es que eso se deposita en la cuenta del trabajador de su fondo de pensiones. Las tardanzas, esos sí son descuentos que no se deposita a nadie, que no va a ninguna cuenta, es un descuento de la planilla, ¿no? Respecto a la tardanza de los trabajadores, ¿no? Muchas empresas tienen la política, tres tardanzas, un día de descuento, ¿no? Aplican la política o hacen los descuentos de tardanza prorrateando los minutos, el acumulado de tardanzas que tienen en el mes, en la semana, etc. Préstamos, bueno, pues cuando un trabajador solicita un préstamo, se le hace el descuento que corresponde, siempre y cuando tengamos un convenio. Es decir, todo préstamo que se le hace al trabajador, o todo descuento, porque no sé, perdió algo, se deterioró algo, se malogró una computadora, qué sé yo. Todo descuento, sí y solo sí procede si el trabajador lo autoriza. Entonces, no sale préstamo si es que no hay un convenio firmado. No entrego ningún equipo si es que primero el trabajador no me firma un cargo donde se hace responsable y se le aplica el descuento correspondiente si es que lo van a lograr, ¿no? Entonces, hay políticas que tenemos que tener muy en cuenta y con mucho cuidado. Bueno, obviamente las inasistencias injustificadas. Cualquier inasistencia injustificada. Faltó el trabajador, no vino a trabajar, pues obviamente no se le va a pagar al trabajador. Hay permisos que pueden ser remunerados y no remunerados. Existe una diferencia entre lo que es falta injustificada y un permiso no remunerado. ¿Quién me puede decir la diferencia entre una falta injustificada y un permiso no remunerado? Reni, ¿también hay retenciones por deudas a la SUNAT? No. No hay retenciones por deudas a la SUNAT. No. Eso no hace la empresa. ¿Ok? Repito la pregunta. ¿Quién me puede responder la diferencia entre una falta injustificada y un permiso no remunerado? A ver, los que trabajan en recursos. Ok, muy bien. Pide permiso sin goce. ¿Y qué lo diferencia de la falta injustificada? Permiso para atención al seguro, ¿ok? Pues un permiso por tema de salud, podría tener una, ahí tiene una justificación, es un permiso justificado. Si hay una atención médica de por medio y le da un descanso médico, le sustento. Muy bien, Stephanie. En el permiso no remunerado hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, en la falta injustificada, simplemente el trabajador no se presenta a trabajar. La diferencia más clara es, con la falta injustificada se genera una falta por parte del trabajador.
una falta que va a ser precedente para poder aplicar una sanción. Yo voy a poder llamarle la atención por esa falta injustificada y si lo repite voy a poder sancionarlo, inclusive lo puedo tener como antecedente y justificar un despido si es que ese tema es reiterativo. En cambio, si es un permiso no remunerado, o sea, es un permiso, no tiene un sustento, o sea, tengo que ver un tema personal, hacer un trámite, pero no aplica dentro de los sustentos, y le damos el permiso, ya no se considera una falta del trabajador. Es decir, no va a generar una sanción, no le voy a llamar la atención porque ha sido un acuerdo entre ambos. Esa es la diferencia. Hay que tener mucho cuidado en ambas cuando se trata de manejar al personal. ¿Sí? Bien, las faltas injustificadas y los permisos no remunerados. Eso quería comentarles. Después tenía algo más así en la punta de la lengua y se me fue. Ahorita solo me voy a recordar. Luego los adelantos, ¿no? Los adelantos se descuentan. Por ejemplo, la quincena que recibe un trabajador. A veces cerramos planilla a fin de mes, pero hacemos un adelanto en quincena. No sé, pagamos la mitad del sueldo. 1,000 soles en quincena. Pudo haber faltado, de repente tuvo descansos médicos, tuve vacaciones, lo que sea. Pero igual le hago el pago en quincena y a fin de mes cuando cierro la planilla ya cierro todo, ¿no? Si estuvo faltando, si hay algún descuento, ya se cierra todo. Si hay horas extras, se carga todo en la planilla y se cierra la información. ¿Okay? Entonces, estos son los tipos de retenciones y descuentos que se están haciendo, que se suelen hacer. ¿Okay? Ahora, ¿qué son los conceptos no remunerativos? ¿Quién me puede comentar? Acá hablamos de conceptos no remunerativos. Ah, mira, Reini, qué interesante. La empresa haciendo retenciones por una ordenanza emitida por la SUNAT por una deuda que ella tiene con la SUNAT. Mira, sería primera vez que lo estoy viendo en estos 15 años. He tenido retenciones judiciales por alimentos. He tenido órdenes judiciales por alguna denuncia que le han hecho al trabajador respecto a alguna reparación civil, por ejemplo. He tenido ¿ya? Los préstamos, ¿no? Descuentos por haber roto algo, en fin, perdido algo, pero no me llegó a mí hasta ahora retenciones por la ordenanza de SUNAT por una deuda que tiene con la SUNAT. Porque por el tema de deudas, los haberes son intangibles. Igual voy a investigar un poquito, Renny, porque sí, es la primera vez y sí me suena, no debería ser. Igual hay que estudiarlo, ¿no? Ahí lo estoy anotando. Ok, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conceptos no remunerativos? No remunerativos, no remuneración. No. Recuerden, la remuneración tiene una característica, ¿no? Que es de libre disponibilidad, ¿no? Que está afecto a muchas cosas, a beneficios y también pues a retenciones y aportes. Los conceptos no remunerativos tienen que ver con que no están afectos a ningún tipo de descuento o retención ni impuesto y tampoco a la base de cálculo, no entran a la base de cálculo para los beneficios sociales, ¿no? Por ejemplo, gratificaciones extraordinarias. Las gratificaciones ordinarias son las que conocemos. Las que conocemos de fiestas patrias y Navidad. Pero existen gratificaciones extraordinarias que se dan una vez en mucho tiempo, por algún tema muy específico, no sé, el aniversario de la empresa, vamos a darle una gratificación extraordinaria a todos los chicos. Una gratificación extraordinaria de 500 soles para los trabajadores por el aniversario de la empresa. Ahora, hay que tener mucho cuidado con gratificaciones extraordinarias, porque si lo hacemos de forma periódica, se convierte en ordinario. Entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, y entra pues a todos los cálculos, se convierte en un concepto remunerativo. La participación en utilidades es un concepto no remunerativo, no entra al cálculo para los beneficios. El valor de las condiciones de trabajo, por ejemplo,
te asignan, no sé, 200 soles, 300 soles, 500 soles por concepto de condiciones de trabajo, que es el tema de pagar la luz, pagar el internet, no sé, mantenimiento de, no sé, equipos, qué sé yo, valor de condiciones de trabajo. Ese monto es un concepto no remunerativo. No está a las retenciones de quinta ni de, perdón, no se afecta a las retenciones de las pensiones, ni tampoco entra para los cálculos de beneficios sociales, de CTS, de gratificación y vacaciones. Igual, concepto no remunerativo, la canasta de Navidad o similares. En este caso, la canasta navideña sí está afecto a la renta de quinta, pero es un concepto no remunerativo porque no está afecto a la base imponible de cálculo de beneficios sociales, ¿no? El valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Igual le puedo asignar un monto, 200 soles, 500 soles, 600 soles, para que el trabajador pueda trasladarse de su domicilio al trabajo. Está supeditado a la asistencia. Si el trabajador faltó, así esté sustentado, o sea, un permiso remunerado o un descanso médico, si faltó y ese día no fue a trabajar, tiene un descanso médico, yo le reconozco su día por el descanso médico, pero no le reconozco la movilidad porque la movilidad está supeditada a la asistencia al centro de trabajo. ¿Sí? Igual es un concepto no remunerativo, no entra a los cálculos. La bonificación por educación, también hay un concepto remunerativo de bonificación por educación. Estuve revisando lo del bono por escolaridad. En el sector público es obligatorio, en el sector privado es opcional, depende de la empresa y el monto también la empresa lo define. Entonces, depende mucho de las políticas. Ahora, si una empresa ya empezó con bono de escolaridad y entregó un año, segundo año, tercer año, ya se convierte en algo ordinario, ¿no? Tiene que continuar, se forma parte de las políticas de la empresa. No he visto aún casos donde se reclame el pago de bonificación por escolaridad o escolaridad, alguna empresa que emitía escolaridad y luego dejó de hacerlo. Estoy revisando la jurisprudencia y no he revisado. Si alguno tiene alguna información, por favor, nos facilita en clase para poder aprender todos. Hay bonificaciones por cumpleaños, matrimonios, etcétera. Las empresas, algunas empresas tienen por política dar una bonificación por cumpleaños, ¿no? Por cumpleaños o matrimonios. Inclusive existe esta figura que hacen un acuerdo los trabajadores y permiten que se les descuente de sus remuneraciones una cuota de cumpleaños y que a cada cumpleañero se le dé esa cuota. Y pues, esos son conceptos no remunerativos, no son afectos a ningún cálculo, ¿no? Bienes que la empresa entrega a sus trabajadores, pero los bienes sí están afectos a la renta de quinta, más no están afectos al concepto remunerativo, no están afectos a los cálculos, a la base para los cálculos, ¿no? Y la alimentación proporcionada directamente por el empleador, es decir, tengo un comedor, le asigno alimentación, lo valorizo, lo puedo colocar en la boleta, pero es un concepto no remunerativo. Es un concepto no remunerativo, ¿no? O le otorgo un dinero, le digo que solamente es para alimentación y puede gastarlo en algunas, como lo de Sodexo, que solamente puede gastarlo en algunas tiendas autorizadas, ¿no? Ahí nada más se gasta y puede hacer uso, ¿no? Y muchas veces hubo un tiempo que se estuvo dando estos incrementos de sueldo, entre comillas, con las tarjetas de Sodexo. 200 soles, 500 soles, en fin. Se hizo bastante popular. Últimamente veo que se ha disminuido bastante el tema del concepto de alimentación. Y en realidad los conceptos no remunerativos siempre han sido algo de mucha expectativa para el empresario, porque lo consideran conceptos o salidas para ahorrar costos laborales. El ahorro de costos laborales, pagar menos gratificaciones, pagar menos ETS, porque no entran al cálculo. Y muchas veces dentro de una planilla comercial juegan con estos conceptos para poder ahorrar costos. En cierta forma puedes hacerlo, pero sugiero que no lo hagan, porque cuando el trabajador no tiene claro esto y negocia una remuneración y no sabe si es concepto remunerativo o no remunerativo, lo único que sabe es que gana tanto, cuando después se hacen los cálculos, llega este tema de acá y suele haber quejas
El hecho que Sunafil ya venga a investigar, por más que tú le puedas sustentar, no, es un concepto no remunerativo, pasa esto, ya genera mucha, estás exponiendo a que sigan fiscalizando de repente algunas cosas adicionales. Entonces, yo siempre he dicho que curarnos en salud. Cuando corresponde, corresponde. Ahora, por ejemplo, el teletrabajo, cuando entramos todos a trabajo remoto, asignamos un monto por las condiciones de trabajo al trabajador. Los asignamos un monto y era un concepto no remunerativo y se le entregó al trabajador. Entonces, está sustentado y está bien. Entonces, trabajémoslo de esa forma y no para disfrazar algún incremento de sueldo para ahorrar costos laborales. Es que tener mucho, mucho cuidado. Eso sí lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Yo como profesora no se los voy a recomendar. Haría mal hacer. Las bonificaciones que han dado los médicos están sujetos a retenciones. A ver, las bonificaciones que han dado los médicos. Las bonificaciones, si son extraordinarias, son conceptos no remunerativos, no están afectos a las retenciones, a las bonificaciones, pero sí está afecto al impuesto de renta de quinta. Eso sí. Las canastas están afectas al impuesto de renta de quinta, pero no a las retenciones de aportes. ¿Y cuáles son los conceptos remunerativos? Deben cumplir con la siguiente condición. Deben provenir de una contraprestación de los servicios prestados por una persona, libre disposición de la persona que lo perciba. Mira, a diferencia de estos conceptos de acá, estos no son de libre disposición porque son exclusivamente para un concepto, para un tema, para alimentos, para movilidad, para el uso de los equipos, etcétera, ¿no? Que genere incremento o ventaja patrimonial para el trabajador. Que sea un pago recibido de forma regular. Carmen, tienes levantada la mano. Vamos. Carmen, tenías levantada la mano. Ah, ok, muy bien, Carmen, no te preocupes. Okay. Continuamos entonces. La asignación familiar es un concepto de remuneración. El incremento por trabajo nocturno es un concepto de remuneración. El incremento en el sueldo mínimo, porque nosotros hay un sueldo mínimo del trabajo nocturno y sueldo mínimo del trabajo diurno. No podemos ganar menos que eso. Las vacaciones, conceptos de remuneración, las horas extras, las gratificaciones y el valor de alimentación en especie. Hay dos conceptos de alimentación. Una alimentación que es directamente en el lugar donde estás trabajando, o sea, están exclusivamente para alimentación, y otro es un valor de alimentación en especies. Te dan o sea, te pagan con pavo, con víveres, qué sé yo. Finalmente uno lo tiene y lo puede disponer, lo puedes vender. Es de libre disponibilidad. Entonces, esos son los conceptos y es lo que vamos a ver nosotros dentro de una planilla. Creo que tengo una planilla. Acá. Esto de acá no es. Un momentito, jóvenes, vamos a buscar una planilla. Una planilla. Un ratito. Para ir viendo y ir revisando. ¿Ok? Denme 2 segundos. Acá tengo yo un formato de planilla. Sí, sí lo tengo. Este Excel, que es un Excel de una planilla, se los voy a dejar. Igual, ahora es mucho más moderno. Definitivamente es más moderno. Hay programas donde puedes trabajar una planilla, hay plataformas. He trabajado con el programa Cire de Albisoft, sin serle cherry, ¿no? Que es bastante amigable, ingresas el tareo y corres la información, te genera la planilla. Pero durante muchos años hemos trabajado con el famoso Excel. Probablemente todavía algunos de ustedes todavía están trabajando con el Excel. Pero voy a partir acá.
A ver, un momentito. Vamos a ver, dejamos de compartir. Un segundo. Ahora sí, vamos a compartir toda la pantalla para poder ver este. Ok, ¿me confirman si pueden ver el Excel, por favor? Ok, gracias, Almendra. Gracias, Carmen. Perfecto. Ok, Reini nos comenta, la habitualidad es por tiempo o puede ser por una eventualidad como el COVID. Claro, una eventualidad, ¿no? Hay bonificaciones extraordinarias por algún tema muy específico y se genera una bonificación, un concepto no remunerativo. Ya si eso se hace constante, si todos los años se da una bonificación por algún evento, o sea, no sé, un evento de emergencia sanitaria, ya habría que analizarlo y revisarlo. Ok, esta es una planilla, era de marzo de 2016, ¿no? Que yo acá actualicé algunos montos, no he colocado los nombres ni apellidos de las personas, así dejo así. Eso acá lo voy a borrar para proteger la identidad, los datos. ¿Okay? Y es una planilla de 100 trabajadores. Es una planilla de 101 trabajadores, más de 100 trabajadores. ¿Okay? Tienes el sueldo promedio del mes. Y acá es donde hablamos de que tenemos que cuidar mucho la escala salarial, los cargos, ¿no? Una valorización de puestos que tenemos que hacer, pero esa es una planilla, no es un cuadro de categorías. ¿Okay? Tenemos los sueldos. Tenemos la asignación familiar, que es un concepto remunerativo, por eso se coloca al lado del sueldo. Y se suma, para poder nosotros tener la información de la base imponible, la base en la que voy a hacer los cálculos. ¿Okay? Tengo los días trabajados, porque en base a los días voy a calcular si hay un día extra o alguna falta o tardanza. Lo coloco aquí para hacer si lo sumo o lo resto. Y lo demás son fórmulas. ¿No? Lo que va a percibir al mes, y acá está la fórmula, pues, ¿no? La suma del sueldo más la asignación familiar, ¿no? Más los días extras, ¿no? Y menos las faltas o tardanzas, ¿no? Esto es sobre 3. Por la cantidad. Tenemos aquí esto. Gratificación, vacaciones CTS, se coloca aquí para poder tener referencia porque en algún momento dentro de la planilla se incluye estos pagos para que figuren dentro de su boleta. Aquí están los aportes del empleador. El sistema prestadora de salud, que es e-salud, que es el 9% de la remuneración. 9%, ¿se dan cuenta que es? Está considerando lo que va a percibir en el mes y las vacaciones, porque están afectas, son conceptos remunerativos y eso está afecto a la salud. Recuerden que gratificación está exonerado y la CTS no está afecto al aporte de salud. Y el SSTR, que es el total de la remuneración que percibe el trabajador por el porcentaje que la aseguradora esté considerando. ¿Sí? Tenemos de su remuneración. ¿Sí? Aquí tenemos la movilidad, que es un concepto no remunerativo. ¿Sí? Y este es el total de la remuneración. Luego tenemos las deducciones que se hace al trabajador, que es el sistema de aportes. Y tenemos el sistema de aportes que puede ser AFPs u ONPs. Por aquí creo que hay, acá está. Sistema Nacional de Pensiones, que ya es un monto fijo, que es el 13% de la remuneración. ¿Y cuál es que voy a agarrar? Lo que va a percibir en el mes sin considerar la movilidad, ¿no? Estos conceptos de acá, que es lo concepto remunerativo. Lo mismo es con la AFP. Solamente que en la AFP tienes 3 conceptos. Tienes el aporte, que es el 10%, siempre va a ser el 10% de la remuneración, la prima y la comisión, si es sobre flujo o comisión mixta, y cada uno de esos tiene porcentaje distinto.
yo aquí tengo un cuadrito en ese tiempo, ¿no? Cuando manejaba la planilla sí tenía un cuadrito y aquí actualizaba los porcentajes y ya sabía yo de cada trabajador si estaba en mixta o en comisión por flujo y me jalaba la fórmula, ¿no? Entonces, el Excel no es que alguien me lo haya facilitado, no es que alguien me lo haya dado, es un Excel que yo he creado a raíz de la información que yo tengo respecto a una planilla comercial. Yo sé cuáles son deducciones, cuáles son aportes, cuáles son conceptos remunerativos, cuáles son los porcentajes, qué es lo que tiene que hacer, y se va construyendo con las fórmulas. Sí toma más tiempo, hay un tema de ensayo-error, uno va arreglando algunas cositas, pero después con el tiempo, ya cuando tienes la matriz, ya puedes trabajar con eso tranquilamente. Funciona para menos de 100 trabajadores. En realidad, con 100 trabajadores es mucho manejar una planilla de Excel. Es preferible trabajar con un software. Para un Excel, pues con 20 trabajadores, 10 trabajadores, genial, puedes manejarlo. Pero si son 100 trabajadores, 200 trabajadores, un Excel, puedes caer en algún error para poder hacer algún cálculo. Es mejor trabajar con algún software. Pero ya lo vemos aquí. Tenemos, bueno, en ese tiempo estaba el de salud vida, ahora ya está el seguro de vida ley, aquí hay que actualizar con los porcentajes. La renta de quinta sí lo agregaba manual porque hacía el cálculo aparte. He buscado mi cuadrito en Excel que había trabajado, no lo ubico. Digo, sin ubicarlo, pero ahí les pasé la información cómo se puede armar, ¿no? Y los adelantos, ¿no? El famoso adelanto de quincena y otros descuentos que se tenga, préstamos, ¿no? Se suma el total de los descuentos, ¿no? Y eso se hace una función aritmética, ¿no? Entre los ingresos menos los descuentos y ya está. Y acá tenemos el famoso bono. Usualmente el bono lo ponía al final porque no iba a entrar dentro de la fórmula, ni dentro de la suma de la remuneración computable, ni para restar el tema de deducciones o descuentos. Entonces lo ponía ahí, si había un bono de 100 soles, pues lo ponía ahí y ya salía la remuneración neto a pagar. ¿Okay? Por ejemplo, acá tengo. Acá tengo una trabajadora que gana 1.800, tiene una asignación familiar 102, el total son 1.902. No tiene días extras. Veamos quién tiene días extras. Acá tenemos. Este trabajador tenía un día extra, entonces el cálculo es su remuneración sobre 30, ese es el monto del día extra y lo va a sumar. Lo que va a percibir al mes. Es lo que debería percibir al mes y eso es lo que está afecto a los cálculos de aportes de salud, y los descuentos de AFP o NP que se tienen que realizar. Así sucesivamente con todo esto. Yo les voy a dejar este cuadrito, porque sobre este cuadrito uno puede ir avanzando. Si acá pongo yo 1.205, aquí me jala el cálculo y todo, ¿no? Está con fórmulas. Lo que tienen que hacer es actualizar aquí los porcentajes, actualizar la información de sus trabajadores, verificar la información que hay, las fórmulas y todo eso, y podrían usarlo si es una planilla chiquita, de 10, 15 o 20. Es una planilla grande, en serio les recomiendo que hablen con su director, con su gerente, con el dueño de la empresa, el socio, de poder contratar una empresa o un software especializado. A mí me ayudó muchísimo a manejar un software. Ya cuando tenía yo 100 trabajadores, cuando llegué a 101, justo esta fue la última planilla que hice. Sí, pues fue la última planilla que hice, 2018 fue la última planilla que hice en Excel. Ya estábamos en 120 trabajadores para el 2018. Ahí fue que le pedí a mi jefe que por favor comprara un software porque ya no. Imagínense hacer boletas manuales, declarar esto de forma manual en el PLAME. Es mucho, mucho trabajo. Acá hay un modelo de boleta. También tiene algunas fórmulas para que puedan jalar información, colocar acá la remuneración y sobre eso pueda ir jalando. Jalar otro lado. ¿Ya? Pero lo coloco como referencia para que sepan qué es lo que una boleta de pago debería tener, ¿no? Vamos a borrar esto acá. El nombre de la empresa, que es la razón social, el RUC, la dirección, el código del empleado, su nombre, el código de su sistema privado de pensiones o su sistema nacional de pensiones, que es el famoso CUSP, el cargo, su documento de identidad, la fecha que ingresó, eso sí, sí o sí. Si está en una FP, ¿qué FP está? El mes que estás pagando, cuánto es su sueldo y cuántos son los días trabajados en ese mes que estás considerando.
y la fecha que estás emitiendo esta boleta de pago. Tienes que colocar las remuneraciones, todo lo que percibe, asignación, horas extras, reintegros, rectificación, vacaciones, utilidades, todo. ¿Ya? Y si no está, lo dejas en blanco. Y todo lo que son descuentos, ONP, AFP, adelanto de quincena, impuesto a la renta, comisiones, salud, otros, todo lo que son descuentos, ahí no. Y los aportes del empleador, esto no lo paga el trabajador, lo paga el empleador, ¿no? ¿Cuánto es lo que está pagando? Así no lo paga el trabajador, tiene que figurar en la boleta para que tenga el sustento el trabajador de que la empresa está cumpliendo con estos seguros que son obligatorios. Aquí habría que aumentarle el seguro de vida ley y el monto que se está pagando por ese seguro de vida ley. 23, por ejemplo. Y tiene que figurar ahí, por más que el trabajador no lo pague, tiene que figurar porque ese es el sustento de que la empresa ha cumplido con asegurarlo en esas tres, que vemos que lo hemos revisado, lo hemos visto en las clases anteriores, que es obligatorio tener. La firma del empleado y la firma del empleador, ¿no? El representante legal del empleador o quien esté autorizado para firmar la boleta. ¿Sí? Entonces, ahí se los voy a dejar, jóvenes, para que ustedes lo puedan revisar con paciencia. Una planilla comercial. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Ok, muy bien. Excel, tenemos que saber, conocer mucho el Excel, Power BI, son herramientas básicas para el gestor de talento humano, para el administrador de recursos humanos. ¿Ok? ¿Y qué es una cuenta sueldo? Ya, nosotros hemos hecho la planilla, tenemos todos los pagos, pero ¿dónde le vamos a depositar? Puedes pagarle en efectivo, girar tu boleta y que te firme. Puedes pagarle en especies también, ok, salió 1.800 este mes, estos productos están valorizados en 1.800, ok, acá está la boleta, fírmalo. O puedes pagarle depositándole en una cuenta, pero tienes que tener una cuenta autorizada para ello, una cuenta sueldo. Esas son cuentas de ahorro diseñados justo para eso, para recibir el sueldo. ¿Okay? Ok, Gino nos pregunta, ¿siempre una planilla se ejecuta en función de 30 días? Usualmente sí. Los pagos suelen ser mensuales al término del mes, pero depende de la empresa, lo que la empresa quiera, lo que quiera generar. Yo cerraba planillas semanalmente, por ejemplo. En Obreros he cerrado planillas semanales, o sea, descontaba FP semanal, pagaba la asignación familiar. A eso sí lo pagaba al cierre del mes porque la asignación familiar era mensual, no es prorrateado, así que no podía prorratearlo, era un solo monto, lo pagaba una sola vez al mes, pero lo ponía en la boleta, en la última boleta del mes, ¿no? De la cuarta semana o quinta semana. Igual, los aportes de salud también lo cerraba porque aportes eran mensuales, así que lo generaba en la última boleta, colocaba el aporte de salud. Lo de la AFP sí les hacía sus descuentos prorrateados y después ya a fin de mes lo declaraba. Siempre hacía un cierre de fin de mes. Entonces, ya depende de la empresa cómo va a cerrar su planilla. Yo cerraba semanalmente en esta empresa donde trabajaba con obreros o galponeros de granja. ¿no? Pero igual hacía una declaración, el PLAME se declara mensualmente, entonces tenía que hacer los cierres de manera mensual. No hay PLAME que se declaren semanalmente. Trabajaba así, pero cada empresa puede manejarlo pues de mejor manera. La empresa privada lo maneja de la manera que crea conveniente, ¿no? Quincena usualmente es un adelanto, ¿no? Y fin de mes ya cierras todo el mes, ¿no? Porque no hay declaraciones quincenales en el PLAME, ¿no? Tampoco pagas quincenalmente en salud, tienes que pagarle mensual. Igual con la FP. ¿Ok? Una cuenta sueldo, ¿no? La empresa donde trabajas puede realizar el pago de tu remuneración en la entidad financiera que elijas. El trabajador es quien elige la entidad financiera, por eso que ustedes, al momento de contratar personal, en la ficha del trabajador, que indique la empresa, la entidad bancaria que elige para que se le abone su cuenta sueldo. Ahora, usualmente las empresas aperturan cuentas sueldos con los bancos en los cuales trabajan, donde tienen la cuenta principal. ¿Por qué?
Por la inmediatez de las transferencias. Si yo trabajo con el banco A y abro las cuentas sueldo en el mismo banco A, ok, si yo pago a las 12 de la noche del día 30, ese mismo momento, en cuestión de minutos, va a aparecer el dinero en la cuenta de los trabajadores. Pero si algún trabajador tiene en una cuenta en otro banco, es una cuenta sueldo, es la misma cuenta, pero está en otro banco, en el banco B, la transferencia interbancaria va a demorar según las políticas del banco que recepciona, del banco B. Si el banco B dice, ok, si es un fin de semana, yo lo voy a ver hasta el día lunes por la tarde. Si es un feriado, 48 horas. Si es un feriado y además fin de semana, 72 horas. Entonces, si tienen que avisarle al trabajador que eso puede suceder, cumplimos con hacer los pagos los días o las fechas previstas, son los 30, pero si es que cae feriado o fin de semana, ya depende de las políticas del banco que recepciona el dinero, ¿no? Entonces, por facilidad se suele hacer eso, pero no es obligatorio, es decir, el trabajador puede elegir dónde se le haga el depósito, ¿no? Puedes cambiar también de entidad financiera. Te abrieron el banco A, no, yo quiero el banco B, no me importa si demora, ok. Comunicas tu decisión dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de pago. Si yo estoy cambiando mi decisión, o sea, el día 1 de mayo, ok, tengo máximo hasta el 10 de mayo para poder avisarles, los 10 primeros días, hasta el 11 de mayo, los primeros 10 días hábiles del mes de pago, antes de que cierren la planilla. Si yo le aviso, ay, me olvidé de decirte, cambié de cuenta, y le aviso el mismo día que pagan, o el día 29, un día antes, pues el empleador te puede pagar en la cuenta anterior todavía. Entonces, eso hay que tener en cuenta y hay que comunicar al personal, hay que educar al personal. Cualquier omisión por parte de tu empleador, o por parte de ustedes, que hacen los empleadores, respecto al derecho de que el trabajador elija la entidad donde se le va a pagar, es considerado una infracción muy grave y es sancionable por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Así que eso es tener mucho cuidado, no hay que coaccionar a los trabajadores. No, hay que tener mucho cuidado porque el trabajador a veces comete ese tipo de influencias. No, a mí me dijeron, me obligaron por su culpa, yo no quería ese banco, en ese banco tengo problemas, en fin. Ellos sean los que elijan. Y a propósito de en ese banco tengo problemas, siempre está el tema de la intangibilidad, ¿no? La cuenta sueldo solo es inembargable hasta un tope máximo de 2.075 soles. Es decir, si su cuenta supera este monto, la entidad financiera puede embargar solo 1/3 del excedente en caso de deudas. Muchas veces pensamos que la cuenta era intangible, que no te podían tocar la cuenta de haberes, que no podían, si tienes una deuda, no podían chocar con ello, pero resulta que hay un tope máximo. Hay un tope máximo para esto, ¿ok? Entonces, sí, igual ya pierden también la categoría de cuenta de ahorros si es que se ha cesado al trabajador y dejan de haber depósitos en la cuenta sueldo por más de 3 meses o 3 meses, de 3 meses a más, y se convierte en una cuenta de ahorros normal. Y si en algún momento un trabajador usa esa cuenta para que, no sé, le depositen algo o para hacer alguna transacción, le van a descontar el mantenimiento que corresponda, dependiendo del banco donde están. Entonces, son cositas que en el momento de la inducción al personal debemos informar. Eso habla de la transparencia del trabajo. ¿Okay? Muy bien. Aquí les había colocado el ejemplo de una planilla de remuneraciones, pero mejor les dejo el Excel, también le voy a pasar a Félix, le he compartido el Excel para que se los pueda trasladar, pero esa es una planilla de remuneraciones. ¿No? Disculpen por la digitación aquí. Están los ingresos del trabajador, el sueldo básico, la asignación familiar y otros ingresos que pudiera tener. Y eso es el total de la remuneración bruta. Sobre la remuneración bruta es que se aplican las retenciones y aportaciones que se hacen. Hay retenciones a cargo del trabajador, que son la ONP y la FP, o la AFP, ya es un total de un descuento. Y resto me da la remuneración neta. Remuneración bruta menos las retenciones es la remuneración neta. Y luego tengo las aportaciones del empleador, que son salud, SSTR y seguro de vida ley. Y ahí tengo el total de aportes. Ello no afecta la remuneración del trabajador,
pero sí está dentro de la planilla porque los cálculos se hacen en base a la remuneración bruta del trabajador. ¿Sí? Muy bien. Y lo que les comentaba sobre una boleta de pago, ¿no? Una boleta de pagos, una empresa ficticia, ¿no? Está la información básica de la boleta, la información que debemos tener de la boleta, ¿no? Y todo lo que son ingresos, todo lo que son descuentos, mira, ¿qué tan antigua es esta boleta que es con Conafovicen? No sé, ni qué es el Conafovicen. Y los aportes del empleador. ¿Sí? Es el modelo de la boleta. Y aquí tenía una información de expertos de casos remunerados que tiene que ver con el tema de la planilla, pero antes de pasar a eso, ¿alguna pregunta, duda o consulta? Mis buenas tardes. ¿Qué tal, Hilda? Buenas tardes. En el hospital, por decirle un trabajador, ¿cómo le pagan su CTS? ¿Les pagan? Porque en planilla creo que no figura. Entonces, dice que ellos no le pagan o si les pagan, ¿no? ¿Podría Ay, explicarme esto? no sabría decirte, Hilda, depende del trabajador, en qué régimen está. Si está en la En la planilla. quinta, en la quinta y es la quinta categoría y es empleado del hospital, pues Pero si del está en el centro sector público o está en el sector privado, ¿no? Trabaja para el público, sector público, ajá, público, para el Estado, ajá. trabaja para el Estado. Si está dentro del régimen CAS, por ejemplo, No, contratado. está contratado. Si está con la 728, bueno, Ahí sí me agarró, no lo que sé. pasa es que tenemos el régimen CAS y el régimen 728. Algunos trabajadores del sector público están con el régimen 728. El Entonces, 728, ¿qué es mi 728? 728 es lo que están todos en régimen general. De ahí tienen CTS, certificación, tienen todos los beneficios. Pero los contratados en el Estado, todos tienen el CTS y sabe si le pagan, porque yo he escuchado que no les pagan el CTS, que los tienen acumulados, o sea, No sabría decirte, Hilda, porque tendría yo que tener más informaciones. Digamos, estamos hablando en base a conjeturas, suposiciones, algo que hemos escuchado. Yo te comento lo que dice la norma y lo que debería ser. Si es que se da realmente, no te podría confirmar, ¿no? No trabajo allí, no podría ver si es que realmente están cumpliendo con esa obligación. Hay empresas estatales que no pagan salud. Imagínense, hay ministerios que no pagan esa salud de los trabajadores. O sea, que tienen una deuda. Hay empresas estatales que no cumplen con el pago de las AFP, que son ya retenciones de los trabajadores. Es su sueldo, tú lo has retenido al trabajador y tendrías que pagar a la AFP, pero hay empresas estatales, empresas del Estado, que no hacen estos pagos. Entonces, eso no está, o sea, eso no es correcto, no está dentro de la norma, pero sucede. Entonces, si en este caso a ese trabajador en particular le están pagando la CTS o no, no te podría decir. Si le deberían pagar la CTS, corresponde si es que está bajo el régimen 728. Y si es que es así, tienen que haberle depositado en su cuenta, como dice tu compañera Carmen, en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Un depósito a su cuenta, una cuenta de haberes de CTS. Hay una cuenta de CTS. y ¿No? sí, en el sector privado sí sé que pagan en dos armadas, que es el Pero el CTS depósito no se hace, se suele hacer a cada una 6 meses. cuenta de CTS. Hay una Claro, cuenta sí, adicional que se eso te queda apertura, separado. una cuenta de CTS. Si no le Sí, han eso sí. informado que le han aperturado una cuenta de CTS, entonces no le están depositando. Si le Ah, corresponde o no, es lo que tendría el trabajador que averiguar para que pueda reclamar, pues, ¿no? ok, ya, está Eso bien, tendría, mi gracias. eso tendría que ver. Ahora sí, mami, gracias por la pregunta de Hilda, si no les había comentado, tenemos cuenta de haberes y cuenta de CTS, se aperturan dos cuentas en los bancos, ¿no? Usualmente la cuenta de CTS tiene una tasa de interés mucho más alta porque no ha sido de libre disponibilidad
y solamente era cuando el trabajador se retiraba o ya pasando las 4 remuneraciones podía sacar el excedente. Actualmente, hasta diciembre de este año, sí es de libre disponibilidad, ¿no? ¿Ok? Aquí Carmen nos comenta, su hermano ha cobrado su CTS, entiendo que su hermano también trabaja para el sector público, supongo que debe estar en el régimen que le permite cobrar la CTS. Igual habría, Hilda, que averiguar con tu conocido, tu amigo, si es que está, en qué régimen está y si le han aperturado una cuenta o no. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahora, ¿qué sabemos de los descansos remunerados? ¿Qué es lo que sabemos de los descansos remunerados? Y a veces tenemos ese tema cuando trabajamos en la planilla, porque tenemos que sustentar la planilla. Nada que esté en la planilla tiene que estar sin sustento. Nada, absolutamente nada. Es decir, si este trabajador tiene asignación familiar, es un ejemplo muy antiguo, ¿ya? Tengo que tener yo en la ficha del trabajador el DNI que acredite de su menor hijo que ahorita tiene asignación familiar. Si este trabajador tiene AFP, tiene que estar registrado en la AFP como corresponde. ¿Okay? Lo mismo con todo lo demás. Entonces, si es que yo tengo acá algún descuento de un trabajador o tengo que, no fue a trabajar, pero le voy a pagar esos días, tengo que tener el sustento que acredite que le tengo que pagar ese día. Si es a través de salud, es por este CIT, que es un certificado de incapacidad para el trabajo temporal para el trabajo. ¿Okay? Y viene de esta forma. Solamente este documento es suficiente para poder acreditar la inasistencia del trabajador. Acá indica la cantidad de días y todo eso. Pero muchas empresas aceptan también un certificado particular. Ahora, si sucediese esto, recuerden que pasados los 20 días, tengo un certificado, un descanso médico particular, se debe hacer el canje correspondiente ante salud. Y eso es todo un tema respecto a los trámites que hacen allí. Pero a través del portal Viva se ha vuelto un poquito más amigable el tema. Pero no voy a aceptar cualquier certificado médico. Tiene que ser en especie valorada. Tiene que ser en especie valorada. Acá figura el monto. Hay de 15, 20, 18 soles, si mal no recuerdo. En especie valorada. Tiene que incluir ahí el diagnóstico, la fecha de inicio, la fecha de fin del descanso médico y el tratamiento que se le está dando al trabajador, así como los datos del trabajador, sello, firma y colegiatura del médico. ¿Okay? Se tiene que adjuntar la receta y la boleta de compra de la receta, la boleta que he pagado para comprar las medicinas, así como los honorarios de pago del médico. Igual, el recibo por honorarios del médico o la factura, la boleta que emite la clínica. ¿No? Y cualquier otro documento que confirme el diagnóstico, análisis, informes de radiografías, informes de laboratorio, todo lo que pueda sustentar el diagnóstico que indica el doctor. Y sí, solo así acepten el descanso médico. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes o el área de recursos humanos, el bienestar social, es que va a tener el trabajo de hacer los canjes. Si ustedes reciben un descanso médico sin ningún sustento, solamente el certificado médico o muchas veces en la receta, en la hoja de receta coloca descanso médico, lo reciben así, le pagan al trabajador, ustedes más adelante no van a poder reclamar ese monto. No van a poder acumular la cantidad de días de descansos médicos en el año del trabajador y no van a poder pedirle a salud que les devuelva el dinero. Hay un reembolso que salud hace cuando pasas los 20 días de descanso médico acumulados del trabajador. Si en todo el año tienes descansos médicos, ya llega el mes de octubre y ya tiene 20 días, ¿no? Y ya llega el día 21, y a partir de ese día, todos los descansos médicos que tengan adelante tienes que reembolsar. Entonces son trámites que se tienen que realizar a través del portal de Viva, pero te van a pedir estos documentos. Así que no quería dejar pasar la lección de hoy sin comentarles esto, por si alguno de ustedes está trabajando en el área, para que lo puedan tener en cuenta, igual llevarse el material para que puedan recordar. ¿Sí? Muy bien, Carmen, correcto. Son descansos justificados, son descansos, es más, son justificados y son remunerados. Tengo que pagarle ese día. Si él no fue a trabajar, tengo que pagarle. Por ley, ¿no? Está presentando el documento. ¿Preguntas, dudas, consultas respecto a estos descansos remunerados?
Ok. Entonces vamos a aprovechar también igual como en la clase anterior, los 20 minutos que nos quedan para poder avanzar con la siguiente lección. Ok, nos dice Sonia, el formulario vale 23 soles y el otro pago en el hospital es de 52 soles. Bueno, eso es cierto. Esos temas de certificados médicos particulares tienen costos adicionales. Por eso que siempre se motiva al trabajador que vaya a salud. Si tiene el seguro social, que lo use, porque va a incurrir en gastos. Es más, si va a una clínica son mucho más los gastos. En una clínica te cobran, tienes que comprar tu certificado médico, especie valorada. Aparte que pagas tu consulta, tienes que pagar 20 soles adicionales por la firma del médico, por la firma del certificado médico. Y luego pagar un adicional por el informe médico que pueda emitir para que pueda sustentar tu certificado. Entonces sale como 100 soles más o menos el tener ese descanso médico particular, ¿no? Si son salud, no hay ningún costo adicional. En el hospital probablemente sea así, sea así. A ver, Marisa nos comenta algo nuevo. Salud no lo acredita si no son clínicas afiliadas a salud. Interesante, mira, yo he hecho canjes en salud particulares. No, en ningún momento he tenido la indicación por parte de salud para verificar si son clínicas afiliadas. Al momento tampoco no me han rechazado ninguna de las solicitudes que he hecho. Igual lo voy a investigar si tiene que ver eso, pero me parece que no, porque sí, ya en la práctica lo he visto y han pasado, ¿no? ¿Okay? Pero, sí, el tema de los costos, Sonia, son altos a veces. Mira, el hospital aquí cobra 52 soles, en la clínica cobran 20 soles más por la firma del médico. Y hay que tener mucho cuidado porque también hay, ¿cómo se dice? Hay falsificaciones. Hay falsificaciones, ya hay trabajadores que ya de repente están acostumbrados a ese tipo de cosas y compran la especie valorada nada más y por ahí que falsifican el sello de un médico y te ponen 10 días, 15 días y con eso pues está faltando al trabajo, por eso que se pide toda la documentación adicional, ¿no? El certificado se compra, pero lo que falsifican son las firmas, el diagnóstico, la documentación. Inclusive a mí me han falsificado el CIT de salud. El certificado de incapacidad temporal para el trabajo que emite de salud, lo han falsificado y estaba igualito. Por ahí tenía una foto porque lo usé para una charla en la empresa. Y la forma en que, bueno, en ese tiempo fue la asistenta social quien se dio cuenta, quien se percató, fue la asistenta social que teníamos en el área, fue porque los días acumulados no figuraban. Usualmente en este formato que está aquí, ¿ya? Figuran todos los datos que les he indicado, y adicional aquí al último, en esta parte de acá, o en la parte de acá me parece, figuran días acumulados a la fecha. Entonces, el sistema, la computadora, no sé, el sistema de salud automáticamente te jala cuántos días acumulados tienes desde que inició el año. Y esta trabajadora en particular presentaba descansos médicos de forma continua y siempre de salud. Cada 2 meses le da un descanso médico de 5 días por una infección estomacal, por un problema respiratorio, 2 días, 3 días. Entonces ya nos causaba sospecha. Pero traía un SIT. Entonces la asistente social tenía el file de la trabajadora y tenía ahí los descansos médicos que había presentado. Y cuando presentó el último, le leyó, usualmente casi nunca presta atención a los días acumulados, pero como quería ver si ya podía cobrar el tema del reembolso, vio los días acumulados y vio que en los 3 descansos figuraba 0 días. Esa parte no lo habían llenado. 0 días, 0 días, 0 días. Llamó a salud y le dio el número de SIT. Acá figura un número de SIT. 007. Le dijo que ese SIT no existe. Que no existe ese SIT. Entonces ahí nos dimos cuenta que era falsificado. Obviamente, pues se despidió a la trabajadora. Bueno, le invitamos a renunciar porque el proceso de despido, creo que con ustedes no he conversado, el proceso de despido, es la desvinculación es un proceso un poco largo, hay que tener sustento, precedente, memorándum, preaviso de despido y una serie de cosas, ¿no? Finalmente le invitamos a renunciar, renunció,
y ahí terminó el tema. Así que tengan mucho cuidado con la documentación que les traen los trabajadores. A veces no hay que confiar mucho, ¿no? Muy bien. Y así funciona. Vamos, con el permiso de Félix, vamos a adelantar un poquito la clase, la próxima clase, porque sí son varias cositas. Les voy a presentar con el PowerPoint que tengo, igual de la próxima sesión. Lo vamos a poner en el formatito. ¿Ok? Entonces, chicos, hemos visto. Sí. Hemos visto la planilla electrónica. Hemos hablado de los conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos, pero complementa la planilla comercial, ¿ya? Lo complementamos con la planilla electrónica, es decir, con las declaraciones que tenemos que realizar. Una vez que ya cerramos la planilla y pagamos al personal, viene el tema de nuestras obligaciones. ¿Okay? Y tenemos que cumplir con la planilla electrónica. La planilla electrónica está formada por tiene dos partes, el T-registro y el PLAME. ¿Quién conoce el T-registro? ¿Quién ha hecho T-registro? ¿Quién conoce el PLAME? A ver ahí, si pueden, solamente para referencia, si pueden levantar la mano, ¿no? ¿Quiénes han visto PLAME y T-registro? ¿O T-registro nada más? ¿Alguien ha visto T-registro? Levanten la mano a quien ha visto T-registro. Ok, vamos a empezar de cero entonces. ¿Y PLAME? ¿Alguien ha visto algo de PLAME? ¿Sabe lo que es el PLAME? ¿O ha hecho declaraciones de PLAME? Muy bien, Carmen. Carmen, tú debes haber visto T-registro también. Si ves PLAME, has visto T-registro. Ok, muy bien, Fati. Muy bien, Fati. AFPNet, entiendo que Carmen también lo ha visto, el AFP. Y Fati, si has visto T-registro, también has visto AFP. Muy bien, Carmen. Muy bien. Fatival y Carmen, ok, han visto PLAME y T-registro. El resto entiendo que no lo conoce, no lo revisó, o de repente solamente por alguna referencia. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicas. Entonces ustedes me van a ayudar seguro con cualquier tema que tengamos ahí para poder profundizar. La planilla electrónica lo forma el T-registro y el PLAME. Y esas son la base legal, ¿no? Las normas que sustentan esta planilla electrónica, ¿no? Nació, si mal no recuerdo, mira acá hasta el año 2007, 2006 debe haber sido, desde el 2005. Yo declaro PLAME desde el año 2012. Ya son, no sé, hasta el 2018, no, hasta el 2019 declaré PLAME, unos 7 años. De ahí ya, en serio, le perdí el rastro, pero lo que a veces se aprende, después no se olvida. Ahora, la planilla electrónica, ¿cuál es el concepto? Es el documento llevado a través de los medios informáticos desarrollados por la SUNAT. Yo inclusive he presentado la planilla electrónica, el famoso PDT, la planilla de declaración de trabajadores, en disquete. Y en esos disquetes, que no son chiquitos, sino que son grandecitos. Ahí he llevado. Ya, yo no lo trabajé, me acuerdo que yo estaba en una empresa muy, muy pequeña, que era de una academia preuniversitaria, y el contador me mandó a ir al banco con este disquete grande, grandes, y llevarlo, ¿no? Luego pasamos al disquete más pequeño, luego al USB, ¿no? Para llevarlo, cargabas virus, descargabas virus en la computadora de Sunat, me acuerdo que era un caos. Hasta que apareció la planilla electrónica, se puede hacer en línea, y eso aligeró mucho el trabajo a las empresas, en la misma SUNAT, porque yo recuerdo la cantidad de virus que uno cargaba y descargaba, tenían que pasarle el antivirus para que, tenías que llevar 2, 3 USBs. No sé si alguien ahora, yo soy muy antiguo, o sea, son muy jóvenes. Llevamos 2 o 3 USBs por si acaso. Era muy, muy, muy tenso aparte, ¿no? Pero bueno, ahora se hace a través, en línea, ¿no? Y es un documento
desarrollado por SUNAT, ¿no? Donde está la información de los empleadores, la información de los trabajadores, pensionistas, prestadores de servicio, personal de información, los practicantes, todos están allí. Toda la información está ahí, ¿no? Y a partir de agosto del 2011, la planilla electrónica tiene dos componentes, que son el registro de información laboral de registro y la planilla mensual de PLAME. Sí, pues yo a partir del 2012 fue que comencé a trabajar más con esto, y es que el 2011 ya habían comenzado, ya había iniciado ya. Bueno, darle preguntas. Fatival, entonces no me siento sola, Fatival, sí, no me siento sola, muy bien. Sigamos. Ahora, ¿qué información tiene la planilla electrónica? La planilla electrónica tiene datos que son requeridos, o sea, datos del T-registro y del PLAME. En el T-registro son los datos del trabajador y del empleador, ¿no? Y en el PLAME están todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, ingresos, descuentos, aportes, retenciones, toda esa información que figura en la boleta, todo está ahí en el PLAME. Lo que tú has pagado tiene que estar en el PLAME. Lo que está en tu boleta, tal como está en la boleta, tiene que estar en el PLAME. Esa información, junto al T-registro, es lo que va a la planilla electrónica. ¿Okay? Y está vinculado en el sistema eSalud, Ministerio de Trabajo y SUNAT. ¿Okay? Porque eSalud está bajo la dirección del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo maneja salud. Entonces está vinculado al sistema. Entonces, si el ministerio quiere alguna información, entra y saca de ahí toda la información de la empresa, del trabajador, en fin, ¿no? Lo mismo SUNAT cruza información con eSalud para ver si están registrados. Entonces, están interconectados esas entidades. Y acá está, composición de la planilla electrónica, ¿no? El famoso T-registro, lo vas a encontrar a través de trámites y consultas. Entras a SUNAT Operaciones en Línea con la clave SOL de la empresa y entras a trámites y consultas. En el T-registro tienes información del empleador. Su número de RU, qué tipo de trabajo hace, todo. Si tiene, inclusive si es que tiene comité de seguridad y salud en el trabajo, ahí te tiene que registrar. O si tiene un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, si está en la REMIPE, si aporta Senati, o sea, toda la información del empleador tiene que registrarse aquí en el T-registro con la clave SOL. La información de los prestadores de servicio, que son los que emiten recibos por honorarios, también están ahí. La información de los trabajadores que están en planilla, en renta de quinta, también ahí. Sus derechohabientes también. Si tienes pensionistas, también lo registras. Si tienes derechohabientes, también lo registras en el T-registro. Personal de información, modalidad formativa, lo que les comenté de los practicantes, profesionales, preprofesionales, etc. Y personal tercero que tengamos destacado ahí en la empresa, ¿no? Entonces, toda esa información va al T-registro. Y en el PLAME tienes la planilla, los pagos de cuarta categoría, y las declaraciones juradas de renta de cuarta, renta de quinta, salud, ONP, Vida Ley, SCTR, todo. Estas dos partes se sincronizan. Hay una sincronización, sobre todo del T-registro hacia el PLAME. Jalas la información del T-registro al PLAME, jalas la información y comienzas a llenar. Eso que les decía, trabajar con un Excel hace que trabajemos de manera manual la información. Ahora, uno si es que es muy experto en Excel, trabajas macros, generas TXT y puedes cargar automáticamente la información al PLAME, no tienes que digitar. Pero sí, eso ya es un nivel contabilidad, un nivel así ya bastante experto. O contratando un software, compran un software, le bajan ahí la planilla y automáticamente les genera el TXT para cargar en el T-registro o en el PLAME. En el T-registro, cuando tienes 100 trabajadores que registrar, que a veces pasa, te mandan a contratar para una campaña en la granja, necesito 50 galponeros y tienes que ingresar 50 personas de golpe al T-registro, y dale que uno por uno ingresando toda la información. A veces es mejor trabajarlo con un TXT y cargas todo.
y dale en el plan. Imagínate que tengas 500 trabajadores y tus planillas son semanales, tus boletas son semanales, tienes que sumar una por una tus boletas, cerrar el mes y luego digitar todos los pagos y ver que coincidan los pagos y las rotaciones que has hecho, todo eso manualmente el plan. ¿Lo he hecho manualmente yo? Sí, lo he hecho manualmente. Por eso que he visto el plan y el te registro, te decir, basta. Es mucho más cómodo trabajar con un TXT que genera el Excel, que ahí sí me apoyé muchísimo con un contador y aprendí del contador. Me enseñó a generar el TXT, pero ya a veces cuando no lo usas, tiendes a olvidarte un poquito. Y ahora último, ya desde el año 2018 en adelante hasta el 2020, 2021, que tuvo lo de la pandemia, tenemos que dejar de usarlo, estemos usando un software y el software te generaba automáticamente. Hacías un clic, te generaba el TXT y lo cargabas al plan. Ya te tocaba revisar y ver que cuadre la información con lo que habías pagado y nada más, ¿no? Entonces yo siempre he recomendado los usos de los software para los cierres de planilla, ¿no? Para ese tipo de cosas. Pero es bueno saber y conocer, pues, chicos, ¿sabes? De dónde sale, de dónde parte. ¿Ok? Y listo, ok. Ahí vamos a dejarlo porque vamos a empezar ya la próxima sesión para ver a qué se denomina te registro. Vamos es un tema bastante amplio, ¿no? Lean, por favor, las partes, los conceptos, porque yo quiero irme a la parte de uno por uno, ir viendo paso por paso cómo se usa el T-registro. No puedo entrar a través de mi computadora al T-registro de la empresa porque hay información de los trabajadores, hay información de la empresa que no puedo divulgar. Por eso es que tenemos aquí pantallazos donde no figuran esos datos o son datos irreales, o son datos de otras personas o son datos muy antiguos. ¿Okay? Luego vamos a ver el PLAME, la planilla electrónica. Cómo se declara paso por paso, qué es lo que ustedes van a encontrar. Nuevamente no puedo entrar a un plame porque tengo información ahí de la empresa en la cual estoy trabajando. Y para el AFP también vamos a verlo, pero de repente vamos a verlo un poquito ya más somero. Les estoy compartiendo el manual de la AFPNet, para que ustedes paso por paso puedan inscribirse, registrarse y puedan ver las temas de las declaraciones. Nuevamente, chicos, nada de esto lo van a aprender solamente escuchando una clase. Lo van a aprender si ustedes comienzan a hacer el ejercicio. Entonces, si en la empresa donde están trabajando tienen la oportunidad de poder hacerlo, de poder apoyar para presentaciones, háganlo. Háganlo para que puedan ustedes tener la experiencia de lo que han aprendido. Y si ya saben hacerlo, si ustedes ya saben declarar PLAME, ya saben declarar AFP, genial. Este curso va a certificar ese conocimiento que han adquirido en el trabajo. Así que de ninguna forma se pierde. ¿Ok? Muy bien, sí, Carmen, práctica, es mucha práctica. Ok. Igual, muy bien, chicos, muchísimas gracias por el tiempo. Los dejo con Félix. No se vayan, por favor. Así que ahí los dejo con él. Gracias.